Como primera ponencia tenemos al doctor Igor Pérez Solf con el tema La ética en los avances de la reproducción asistida. El doctor Igor Pérez es médico fundador y gerente general del Centro de Fertilidad y Reproducción Asistida CEFRA, médico ginecólogo obstetra por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, medio asistente de Servicio de Reproducción Humana del Hospital Arzobispo Loaiza, especialista de infertilidad y medicina reproductiva, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, director del Diplomado de Endocrinología Ginecológica e Infertilidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, maestría en Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro titular de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia, miembro titular de la Sociedad Peruana de Fertilidad, actual tesorero, miembro de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, miembro de la Sociedad Europea de la Reproducción Humana y Embriología y miembro de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida. Adelante. Nuevamente, buenos días con todos. ¿Me escuchan? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco, o a tratar de hablar un poco de este tema de ética en los avances en reproducción asistida, que es realmente un poco difícil. Vamos a tener algún esquema de la charla, un contexto en la reproducción, revisar estos conceptos de ética y reproducción humana, los principios que rigen la ética, la aplicación en los avances en esta reproducción asistida, las nuevas implicancias, tecnología y las conclusiones. Una de las cosas que siempre queremos nosotros, digamos, tenemos hijos, pero ¿por qué es importante la reproducción? ¿Por qué queremos tener hijos? Entonces, resulta que es la trascendencia de nosotros mismos a través del tiempo. Por eso es que quizás sea esta la actividad más importante en la vida, porque a la descendencia le damos las mejores opciones para su desarrollo y sobrevivencia, ¿no? Pero en realidad estamos siendo nosotros a través de ellos. Por eso nos importa tanto. Y alrededor de este concepto es que se crea el concepto de familia y sociedad. Entonces, resulta que la reproducción es muy importante. Prácticamente es lo que mueve el mundo, ¿no? Entonces, bueno, ya hay algunas generalidades al respecto, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, después de la Segunda Guerra Mundial, el 10 de octubre de 1948, se proclama en la Asamblea General de Naciones Unidas en París, en Francia, y esta es una declaración en la cual se declaran algunas de los que consideran derechos humanos. Vamos a mirar un poquito más adelante. ¿Es la reproducción un derecho humano? Bueno, sí. Y hay un montón de temas al respecto y de consenso mundiales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 16, establece que es derecho a fundar una familia y la igualdad de derechos en materia de matrimonio y divorcio. Hay una convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer en el año 79, el artículo 16, que reconoce el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su salud reproductiva. La Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el artículo 7, que establece el derecho a ser registrado inmediatamente después de su nacimiento y a tener un nombre. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, que reconoce el derecho a fundar una familia. La Delegación de Beijing en 1995, que es muy famosa, ¿no? Párrafo 95, que enfatiza la importancia a la salud reproductiva, a los derechos reproductivos como parte integral de los derechos humanos. Entonces ahí está. La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en el 2014, que reafirma el derecho anteriormente descrito. Entonces, uno de los temas también es la equidad en salud reproductiva. Y como todo en salud, la fertilidad también tiene un contexto socioeconómico, político, ¿no? Donde tenemos desde el gobierno las políticas sociales, las políticas públicas, la cultura, la posición económica, la estructura social, la educación, la ocupación, los ingresos, el género, la raza, la etnia, la cohesión social con el capital social que llevan a circunstancias materiales, factores psicosociales, conducta, hábitos y factores biológicos, impacto en la equidad y la salud en el bienestar, ¿no?
La fuente es de la OMS, en el análisis de esta regulación sobre o las condiciones que regulan la salud en general y la salud reproductiva también. De donde viene una serie de reglas o normas, que viene ya la ética, que orientan la acción de un ser humano, que refiere al comportamiento o conducta que se debe seguir, principalmente se refiere a la reflexión y decisiones personales. En cambio, la moral son nuestras acciones o normas aceptadas libre y conscientemente, que implica cómo nuestras decisiones y acciones afectan a los demás. Entonces, la ética resulta un campo que aborda cuestiones morales y principios que guían las decisiones relacionadas con la reproducción asistida, la salud reproductiva y la tecnología reproductiva. Entonces, incluyen algunos temas clave, como los derechos reproductivos, el acceso a diferentes métodos anticonceptivos, aborto y reproducción asistida, el consentimiento informado, la información y consentimiento a las pacientes antes de procedimientos reproductivos, que es a veces muy difícil hacer que el paciente realmente comprenda lo que se está haciendo, la privacidad y confidencialidad, la protección de la información personal y médica, la selección de características genéticas, el uso de tecnologías reproductivas, el uso de técnicas como fecundación in vitro y donación de óvulos y espermas, la maternidad subrogada, el CAPA, la limitación de edad y salud en personas mayores o con problemas de salud, el acceso equitativo, el acceso a la reproducción asistida para personas con recursos económicos limitados o discriminadas. En este caso, por ejemplo, el CAPA nos podría dar un poquito de mayor acceso por el costo que es mucho menor, ya vamos a ver más adelante. La investigación y experimentación, ética en la investigación de la reproducción humana y el uso de embriones en estudios científicos, ¿no? Que son temas que hay que ir mirando. Los principios éticos que son en toda la salud y que no son exentos en la reproducción humana, quizás el más importante de todos es el primero, el de autonomía, que es el respeto por la decisión de los individuos sobre su reproducción. Entonces, ese es realmente uno de los pilares. Los otros que conocemos también, la beneficencia, la promoción del bienestar y la salud de los individuos, la no maleficencia, evitar los daños a los individuos, la justicia, la distribución equitativa de recursos y acceso a la reproducción asistida. Entonces, las regulaciones vienen desde varios puntos, desde hay un Comité Internacional de Bioética, la Organización Mundial de la Salud, la Conferencia del SINGI, las leyes y regulaciones nacionales sobre reproducción asistida, y es importante destacar que es un campo en constante evolución y debate, y las perspectivas pueden variar según culturas, religiones y valores individuales. Los procedimientos que conocemos en reproducción asistida, la inseminación intrauterina, la donación de gametos, en alta complejidad tenemos la fecundación in vitro, el ICSI, el IBM, el GIF, el TOMI, que ya prácticamente ya no se hacen, la maternidad subrogada, la criopreservación, la parte genética, PGTA, GPTM, los exomas y el trasplante uterino. En todas las áreas hay avances significativos en tecnología, medios de cultivo, estudio de biología molecular, cirugía y genética, inteligencia artificial aplicada, y estos avances plantean nuevos retos éticos, científicos, que deben ir evolucionando. Sobre la maduración in vitro ya que nos ocupa actualmente, ya hay opiniones, ¿no?, en las buenas prácticas recomendadas en el ESRE, por ejemplo, que ya la maduración in vitro no es una técnica de investigación, sino es una técnica aceptada como tal. Lo mismo en el comité de opinión de la SRM, ya se considera la maduración in vitro como un procedimiento que se puede ofrecer clínicamente. Entonces, ¿qué cosa es exactamente? Es una técnica de reproducción asistida que implica la maduración de óvulos fuera del cuerpo femenino, y la ética aborda en maduración in vitro cuestiones morales y principios que guían las decisiones relacionadas con la técnica, que prácticamente son las generales, temas clave, consentimiento informado de los pacientes, que sepan exactamente de qué se trata el procedimiento, la selección de óvulos, el uso de la tecnología reproductiva,
¿no? Las limitaciones de edad y salud. Sobre esto vamos a conversar probablemente en el transcurso de todo el curso. El acceso equitativo para personas con recursos económicos limitados. La investigación y experimentación en maduración in vitro. Siempre y en todos los procedimientos de reproducción asistida también existen el riesgo de anormalidades congénitas, el impacto en la salud de la madre y el niño, costos, accesibilidad, implicaciones sociales y culturales. Igual que la reproducción en general, es un campo de constante evolución y debate, y las perspectivas pueden variar según culturas, religiones y valores individuales. Entonces, otro de los aspectos que también son modernos y que tienen que ver un poco con la reproducción asistida es la inteligencia artificial, que ha estado mejorando la eficiencia y precisión de los tratamientos. Aún la valoración está en debate por el acceso a la base de datos manipulables que pueden estar implicadas todavía en la selección de la inteligencia artificial. Pero hay algunas aplicaciones que ya se están dando, ¿no? La selección de embriones, utilizan características o algoritmos y características como forma, tamaño y calidad del embrión. El diagnóstico genético, que puede utilizarse para detectar posibles anomalías y enfermedades genéticas. La predicción del éxito, utilizando estos modelos estadísticos. La optimización de protocolos, pudiendo individualizar para cada paciente y considerando factores como edad, salud y respuesta previa, los análisis de imágenes que se pueden hacer el ultrasonido u otros exámenes médicos para detectar anomalías y monitorizar el desarrollo embrionario. Entonces, algunas ventajas: mayor precisión. Al ser grande base de datos podemos mirar a veces cosas pequeñitas que antes no veíamos. Puede automatizar tareas repetitivas y liberar tiempo para los profesionales de la salud. Puede hacerse personalizada, adaptarse a las necesidades individuales de cada paciente. Y en consecuencia puede mejorar la tasa de éxito en los tratamientos de fertilidad. También hay estos desafíos que vienen junto con esta nueva tecnología. Por ejemplo, la privacidad y seguridad, el manejo de los datos. Es un tema complicado porque sabemos que siempre se pueden hackear, perder, etc. Entonces, la regulación sobre la inteligencia artificial en la reproducción asistida aún es incipiente y requiere atención. El acceso equitativo, que todos tengamos acceso a esta inteligencia artificial, que sea independiente de la situación económica o geográfica. La transparencia, que debe ser en sus decisiones y procesos de esa inteligencia artificial, conocer cómo se hace realmente. En curso existen muchas investigaciones sobre la aplicación en la genética, en la medicina reproductiva, para la selección de embriones, aplicaciones generales en salud reproductiva y planificación familiar. En un futuro inmediato, ¿qué vamos a tener, o ya tenemos actualmente? La congelación de óvulos como una estrategia ante la natalidad en recesión. Resulta que en el mundo tenemos la población en disminución actualmente. La fecundidad está por debajo del nivel de reemplazo y los expertos comparten como el creciente retraso en la edad de la maternidad y este condicionante socioeconómico profesional para la mujer, ¿no? Primero se desarrolla y luego sea mamá, ha retrasado esta maternidad y ha disminuido la fecundidad. Y se ha introducido una medida biomédica, la vitrificación de óvulos por motivos sociales. Sin embargo, esta técnica que uno puede hacer no garantiza realmente que se puedan lograr gestaciones a cualquier edad, ni que siempre sea exitoso. Entonces, existe un tema, digamos, ético en el congelamiento de los óvulos, ¿no? que hay que mirar. Otro es los embriones sobrantes sin destino, los límites de investigación en embriones humanos. La situación no es exclusiva, creo que todos tenemos algún grado de abandono de los
los embriones, cuando los pacientes ya consiguen su número de hijos o finalizan su proceso reproductivo. Entonces, dependiendo de cada lugar, existen opciones previstas por la legislación. La destrucción embrionaria, la investigación o la donación de embriones son los destinos probables. En el futuro inmediato también hay un report del Comité de Inquiry Human Fertilization and Embryology, conocido como el informe WAUMOC, que limita 14 días para el desarrollo embrionario. Sin embargo, existe un debate sobre la ampliación de este cultivo para, en busca en realidad de beneficios terapéuticos en esta etapa de embriogénesis temprana, hasta del día 14 hasta la cuarta semana de desarrollo, porque no se conoce muy bien la comprensión de algunos casos de abortos espontáneos o malformaciones congénitas. Entonces, al parecer existe un debate todavía respecto a esto. El uso de tratamientos complementarios es otro reto que tenemos presente. Por ejemplo, uno busca algunas técnicas adicionales para mejorar las tasas de recién nacido, y estos procedimientos se extienden rápidamente a nivel mundial, ¿no? Hay datos relacionados con resultados, efectividad, incertidumbres, efectos adversos, también presentes en el consentimiento informado que también son limitados. Entonces, estos procedimientos adicionales que a veces se usan, por ejemplo, el rascado endometrial, el pegamento embrionario, los esteroides para suprimir la inmunidad, inyección fisiológica de espermatozoides, rascamiento ovárico, etc., se ofrecen a pacientes de fecundación in vitro buscando un rendimiento superior, una ventaja competitiva o tal vez simplemente ofrecer las mismas prestaciones que otras clínicas o mejor que otras clínicas. Entonces, existen temas en ese respecto. Y se introducen rápidamente en el ámbito clínico estas técnicas, en ocasiones sin una clara evidencia científica de la efectividad, y tenemos estos debates en los congresos donde sí sirve o no sirve, pero ya están introducidos en la práctica clínica. Entonces, el segundo dilema es el consentimiento informado para los pacientes sobre estos procedimientos, que tienen que tomar decisiones sin que tengan claros los beneficios del tema. Y el tercer tema que se plantea, el tercer dilema ético, son las cargas emocionales y financieras. Pueden ser muy elevadas. Las cargas emocionales no están en condiciones de tomar decisiones sobre procedimientos a elegir, por ejemplo, y además estos procedimientos pueden tener un costo adicional al procedimiento inicial. El trasplante uterino, que ya hay hasta niños nacidos, ¿no?, en el mundo, y que es una técnica que probablemente tenga algún impacto en el futuro, pero sin embargo tiene algunos temas éticos al respecto, porque es el trasplante de un órgano no vital, por ejemplo. Es el trasplante, el extraer un útero a una mujer sana con algún de repente daño o limitación para ella, para la donante, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo-beneficio? Es un injerto que puede ser simplemente que dura un tiempo, que no va para todo el tiempo, y tampoco garantiza, por ejemplo, conseguir un bebé. Entonces, tenemos algunos problemas referente a eso, ¿no? Y hay otras cosas más ya hacia el futuro que tenemos que ir mirando. Se pueden hacer células vivas, de células madre pluripotenciales, se pueden hacer espermatozoides funcionales y se pueden hacer de las células somáticas óvulos, ¿no?, gametos. Y estos gametos pueden hacerse embriones, en ratones por lo menos se ha conseguido, no se conoce todavía de casos, creo que todavía está prohibido. Entonces, simplemente en el futuro probablemente sea un reto que haya que ver, y ahí estos avances científicos
afrontan problemas legales, ¿no? Alguien pide que la legislación se haga antes de, ¿no? Ante hoc, como dice ahí, y no después cuando ya tengamos los problemas, ¿no? La edición genética es otro de los temas. Bueno, eso está prohibido, pero hay esta técnica del CRISPR, concretamente, que es cortar y pegar partes del ADN, ¿no? Y esto podría llegar, pues, infinitamente, ¿no? Hay ya algunas regulaciones al respecto y hay algunos casos interesantes, ¿no? Y habría que ver cuáles son los usos realmente terapéuticos o los usos de repente no tan terapéuticos de esta edición genética, ¿no? Además, hay algunas limitaciones como que los genes las enfermedades no siempre son monogénicas, sino pueden ser poligénicas. Entonces, no conocemos las consecuencias de cortar un pedacito del ADN y qué será lo que ocurra en otra parte del ADN a través de eso. Bueno, pero en fin, esto puede pasar en el futuro y ha pasado también ya, ¿no? Este doctor, Yang Kui He, en 2018, fue el primero que hizo estos bebés genéticamente modificados, ¿no? Lo pusieron en la cárcel 3 años, ¿no? En China. En 2018 hizo el anuncio, bueno, y fueron 3 bebés que fueron parte del experimento y solo 2 nacieron como resultado directo de la modificación genética. Bueno, la comunidad científica en ese momento rechazó el trabajo de G, considerando un éticamente inapropiado, sino también irresponsable, y nadie publicó sus resultados. Sin embargo, él lo publicó en un blog, por eso se hizo famoso, ¿no? Luego ha sucedido algo, fue liberado en 2022, ha establecido 3 laboratorios en China, con ubicaciones en Pekín y en Wuhan, y bueno, ahora su tratamiento está centralizado en enfermedades genéticas raras, como esta distrofia de Duchenne y el Alzheimer. Ha declarado que usará embriones humanos desechados y cumplirá con las normas éticas nacionales e internacionales. Y las niñas, Lulu y Nana, tienen 6 años y asisten a la guardería. Según G, las gemelas gozan de buena salud y no presentan problemas de crecimiento, ¿no? Y en los anales genéticos sugiere que no hubo modificaciones fuera del objetivo médico originalmente buscado, que era la inmunidad del VIH. Ese era su objetivo inicial. Entonces, bueno, en China ya le han puesto directrices que refuerzan esta edición del genoma en células madre, óvulos y embriones humanos, y evitar estos casos parecidos al de G. Sin embargo, el ejemplo viene a colación porque en un momento es criticado y en otro momento tiene 3 laboratorios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la implicancia realmente, ¿no?, del avance científico? ¿Cómo van los aspectos éticos al respecto? Que hay que discutir. Entonces, no es un tema que lo podamos resolver nosotros. Entonces, luego está el desarrollo de úteros artificiales, ¿no? Entonces, que ya también esto puede ser un tema muy atractivo para la ciencia y para la industria, ¿no? Imagínense. Y claro, desde el punto de vista terapéutico puede ayudarnos en muchísimas cosas, ¿no? Como esta ectogénesis parcial que le he puesto ahí, que es cuando tienes un bebito muy prematuro, que podría ir ahí, seguir desarrollándose. Pero también se puede hacer esta ectogestación, un útero artificial donde vayan embriones hechos en tecnología de reproducción asistida y llegar hasta el final del embarazo, lo cual plantea una serie de problemas, ¿no? Podrían elegir las mujeres, por ejemplo, no tener barriguita, ¿no?, y hacer su embarazo aparte, ¿no?, quitando una serie de cosas importantes en el embarazo, o están estudiando y no quieren, tienen ya su bebé, ¿no? O también puede ser un tema de industrialización de la gestación, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas éticas. ¿Quién debe regular la ética?
Bueno, existen estos comités, la Organización Mundial de la Salud, las conferencias que se hacen y donde hay consensos, las leyes y regulaciones sobre reproducción asistida. En Perú tenemos la Ley General de Salud, esta Ley 2684.2, el artículo 7, que dice que toda persona tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Y aquí sí dice que siempre que la donación de madre genética y madre gestante recaiga sobre la misma persona. Bueno, hay proyectos de leyes de reproducción asistida, hay proyectos de maternidad solidaria, hay proyectos de ley para modificar ese artículo 7, hay proyectos de reproducción asistida como tal, donde deben estar implicados los colegios profesionales, médicos, biólogos, abogados, etcétera, las sociedades científicas. En el Perú todavía no tenemos una regulación muy clara, solo la Ley General de Salud, no tenemos otra regulación. En el Perú existe esta casación, que es 563-2011 en Lima, donde hubo un caso de maternidad subrogada, digamos, ilegal, entre comillas, ¿no? Pero la Corte Suprema dijo que si los padres tenían conocimiento, se conocía la identidad de los padres biológicos, había el consentimiento de los padres y el interés superior del niño de criarse con sus padres biológicos. Entonces, le dio la apertura a esta parte de la maternidad subrogada. Entonces, la casación se hace sobre un caso, pero una vez que existe el caso, la ley no puede ser para una persona. La ley puede aplicarse a muchas personas. Entonces existe esto, ¿no? Algunos aspectos éticos a discutir, como la selección de embriones. Es ético seleccionar embriones basándose en características genéticas. Hay cuestiones medias complicadas a veces, ¿no? Por ejemplo, un niño Down debería ser excluido, ¿no? Esa es una discusión muy, muy complicada. La edad y salud de los pacientes, ¿cuál es el límite de la edad para los tratamientos? La donación de gametos, ¿qué derechos reproductivos tienen los donantes? ¿Cómo se define la parentalidad? ¿No? El papá, la mamá, ¿quiénes son exactamente? El acceso a la información, ¿tienen los pacientes derecho a conocer la información de sus embriones y gametos donados? Es ya algunas otras específicas, la FI con donación de óvulos, es ético pagar a los donantes, es ético usar algoritmos para seleccionar embriones con inteligencia artificial. ¿Qué pasa con los embriones congelados? ¿Qué derechos y responsabilidades tienen los pacientes de sus embriones congelados? La reproducción asistida para personas solteras o LGBTQ. ¿Es ético ofrecer tratamiento de reproducción asistida a personas solteras o LGBTQ+? Bueno, al final, las consideraciones finales. Es importante destacar que la ética en la reproducción humana es un campo de constante evolución y debate, y las perspectivas pueden variar según culturas, religiones y valores individuales. Conforme avance la ciencia y tecnología en la reproducción asistida, las consideraciones éticas deberán ir discutiéndose y adaptándose al quehacer de los tiempos. Y eso realmente es un poco el mensaje al final, porque cada uno tiene una perspectiva, cada uno tiene una valoración. Los países, las religiones, las leyes, las costumbres van a ser los que regulen finalmente esas consideraciones éticas. Muchas gracias.